hermanos, Pepina, Memo, Domenico y Lamberto. A un año de distancia de la muerte en 1953, María así recuerda a su padre ante las compañeras por las argucias y las bromas en esos términos. De joven mi padre era un tipo muy ameno. Había transcurrido su juventud hasta los 30 años en Florencia. Allí había encontrado el ambiente apropiado para su trabajo. Trabajaba muy bien el cuero, hacía unos cofrecitos maravillosos. Se dedicaba a miniaturas, a trabajos de precisión. Amaba las compañías alegres y despreocupadas. De familia romana, vivió su juventud en Florencia. A los 30 años se casó con mi madre, que tenía 19, pero casi toda la familia era de artistas. El abuelo, pintor. Tenemos también nosotros en la casa un trabajo suyo. De los hermanos de papá, uno era escenógrafo en el Teatro de la Ópera. Bastante bueno. Solo el tío Lamberto no ha mostrado estas actitudes. Esto se ha sacado de la crónica 1.8.10. María hereda de la familia Bordoni el gusto estético, pero para ella lo bello es otro, trascendente, y es fácil percibirlo también a través de la lectura de estas páginas. El relato va desde 1915 hasta 1943. Entran primero en escena sus padres, recién casados. Luego adelanta María. En primer plano, con sencillez y en silencio vive. Trabaja donándose y sale casi improvisamente de las escenas del relato misteriosamente. La guerra de 1915-1918, los años posteriores a la guerra, con la mala recesión económica de los años 30, los espantosos conflictos de 1940 condicionan el camino de su familia, errante entre las legiones de Toscana y Lacio. Por origen y tradición María es romana. Roma, el Esquilino, es el lugar privilegiado para su acción. En la Basílica de Santa María la Mayor, erigida por Sixto III, 432-440, en memoria de la proclamación de la maternidad divina de María, 431, con más precisión en la Capilla de las Reliquias, cuyo proyecto fue trazado por el arquitecto Fuga, 1750, conocido como Capilla del Crucifijo, por el espléndido ejemplar que allí se admira. Úrsula y Rodrigo se unieron en matrimonio. Algunos años más tarde, estableciéndose nuevamente en Roma con la familia, se alojaron en la calle Príncipe Amadeo 257, en el ámbito de la parroquia de San Eusebio, antiguo título paleocristiano, dedicado a este presbítero que fue perseguido por los arianos por la fe en la divinidad de Cristo. En el altar de la Dolorosa, que se venera en esa parroquia, María recibirá el sello de su misión carismática. La protección celeste de la Madre de Dios y la respectiva piedad de la familia Bordoni hacia sus atributos de la Virgen del Consuelo en Arezzo y del Buen Consejo en Genazzano, pero particularmente por el Santo Rosario, marcan luminosamente las etapas de una pequeña historia doméstica. En el mes de Rosario se casan los padres. El 13 de octubre de 1916 nace María. Siendo niña en la fiesta del Rosario, improvisadamente recobra vida luego de una grave enfermedad. En el día dedicado al Rosario, Mamá Úrsula concluye su camino terrenal.
El 7 de octubre de 1953, día consagrado al Santo Rosario, María recuerda en esos términos el episodio de su infancia del que hicimos mención. Tenía aproximadamente 8 años, 1926. Se había producido en la parte baja derecha del abdomen un abultamiento. Decía, un tumor y con fiebre altísima, 39.5, 40, 40.5. A esto llegué luego que el doctor que mi papá llamó desde Cabe a los 20 días de la enfermedad me hizo tomar un gran vaso de aceite de ricino. En aquel tiempo se consideraba el aceite de ricino como remedio para la apendicitis, pero el efecto fue bien diferente y la temperatura subió tan alto que alcanzó los 40 grados. El 7 de octubre es precedido en Llenazzano por una vigilia de oración a la Virgen del Rosario. También hay la procesión. De ese largo periodo de enfermedad yo no recuerdo más que el inicio y el final. La gravedad del mal me impedía poder reconocer las personas que estaban cerca de mí. Estaba como ausente del mundo. Mi madre, ese 6 de octubre decidió hacer también ella la vigilia de oración. Se decía era una tradición del lugar que si durante la procesión, puntos suspensivos, era señal que la Virgen había concedido una gracia. En el pueblo se sabía que la niña del jefe, así llamaban a papá, y con un sentimiento de respeto y también de afecto, estaba gravísima. El médico había dicho, hay un solo remedio, intentar la operación en Roma, y papá había dispuesto un carro para llevarme al día siguiente. También había venido la abuela desde Roma. Pero mi madre, a último momento, estaba en contra de eso. Mi padre había rogado con mucho fervor, mi madre había rogado con mucho fervor y confianza, y esa confianza le había dado esa noche como una nueva serenidad que no tenía desde muchos días. Papá se dio cuenta. Ella misma le dijo que tenía mucha confianza, pero él pensó que eran razonamientos de una loca y casi se contrarió por ese modo de proceder. Crónica 1 del 21 al 23. El episodio es comprobado fielmente en el documento que publicamos, con diferentes notas marginales que confirman la autenticidad de lo sucedido. Para ambientarlo directamente en la psicología de María, en la edad entre la infancia y la adolescencia, reportamos de inmediato dos fragmentos de su diario, 1929-1930. En el primero se observa su índole abierta y reflexiva, llevada a la atención y al estudio de la realidad, pero todavía más encariñada y dócil con quien le instruye. En el segundo fragmento sorprende la forma breve, esencial con la cual ella se expresa de San Francisco de Asís, del que recuerda la enfermedad, la conversión, la pobreza, el amor a los hermanos. Lo ve en contacto con la naturaleza, en el monte Berna, delante del crucifijo estigmatizado, muerto en la cruz de los santos. María desde pequeña revela un gusto especial por la vida de los santos, grandes y pequeños. Por eso no maravilla si para la preparación a la primera comunión se encariñe fuertemente con la beata Imelda Lambertini, la adolescente de la ciudad de Boloña, muerta en 1333, en el monasterio de las dominicas de Valdipietra,
Al acercarse por primera vez a la Eucaristía, León XII anotó su culto en 1826. Así escribía María en el tiempo del episodio mencionado. De su diario, quinto, 1929-1930, Genazzano. Martes 2 de octubre. He regresado a la escuela, ¡qué alegría! Me gusta mucho estudiar. No veía la hora de regresar al colegio, de ver nuevamente a mi querida maestra, la que me ha enseñado durante 4 años y me quiere mucho. Las vacaciones las he pasado muy bien. He pasado mis días escribiendo y estudiando en casa o bajo un árbol frondoso, escuchando el gorjeo de los gentiles golondrinas, las cuales están por marcharse a los lejanos países extranjeros donde es primavera. Sábado 5 de octubre. Ayer ha sido la fiesta de San Francisco de Asís, el más italiano de todos los santos. Él era muy rico. Un día se enfermó gravemente y después de sanarse quiso abandonar el lujo y las riquezas. Se vistió como campesino y fue a cuidar a los leprosos, aunque el padre se opusiera. Luego comenzó a predicar el amor. Quería ser caballero de la pobreza. Luego San Francisco se retiró al monte Berna y allí permaneció 40 días en ayuno y oración. Después de 40 días él tuvo una visión, y luego se vieron en sus manos y en sus pies los estigmas de Jesús crucificado. Él quiso morir sobre la tierra desnuda. 2 años después el Papa lo proclamó santo. Él nació el 4 de noviembre de 1182 y murió en el año 1226. El primer documento sobre la vida de María que ahora publicamos se conserva en su original en el archivo de la Casa Central del Instituto Mater Dei. Es un escrito hológrafo, 41 páginas, no firmado, pero de grafía auténtica, sin título y sin fecha, redactado entre los años 50. Además, tiene una apostilla escrita por otra persona, fechada, cuadernito precioso, querido recuerdo de la primera infancia de María, escrito a mi petición por Mamá Úrsula, copia única, María Dina Grilli. Ella es la recordada secretaria de María Bordoni, fallecida en 1972. El texto ahora es dado a conocer por primera vez. El relato sencillo de Mamá Úrsula delinea del lado humano y religioso la evolución primaria de María, desde la infancia hasta la madurez, en el ambiente familiar y social. Impresiona cómo la madre sigue a la hija a medida que ésta crece, afirmando su personalidad. Ella, la madre, agravada por los achaques y por las preocupaciones, empieza a asumir una actitud nueva. Si la había admirado de niña por su obrar juicioso y servicial, obediente, firme y decidido a la vez, tan evidentemente linda, la seguía de joven con íntima satisfacción y tranquilidad, aunque la veía obligada por las circunstancias de la vida a buscarse un empleo fuera de casa. Le convenía darle confianza. Más bien, era necesario que María terminara reemplazándolo en sus deberes maternales. Esto lo confiesa abiertamente en el relato. Terminé apoyándome en ella.
En este punto, la relación entre la madre y la hija se hace tierna, emocionante y dramática. Mamá Úrsula se siente espiritualmente atraída a acercarse a María. Cada experiencia la llena de admiración y de asombro, pero acaba haciéndole retroceder atónita y asustada, ya sea por fenómenos extraños prenaturales que sucedían en la casa, como cuando calladita se levantaba de noche y sorprendía a María escribiendo y escribiendo, como cuando descubrió horrorizada sobre el velador de la hija algunos objetos extraños, sobre todo aquel día en que María le pidió que hablara. Fue entonces que entendió. María, su hija, aquel tesoro, quería o debía salir de casa. Humanamente hablando, esta clase de cosas no eran admisibles para nadie, y menos para su marido. Mamá Úrsula no entiende y entiende. El espíritu la conduce a comprender algo. María, sobre ciertas cosas, no podía hablar. Ella se encontraba en la más completa oscuridad. En la parroquia en San Eusebio debía haber alguien al corriente de estos misterios. Pero, ¿cómo enfrentarlo? En el relato, Mamá Úrsula confiesa lo que sucedió el día que decidió lanzarse a la batalla. Efectivamente, en San Eusebio había quien estaba tirando los hilos, y una misión nueva llamaba a su hija en otro lugar.